Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a seguir un poco, ahondar más en la lección número 12, específicamente en los tipos de textos periodísticos. Si recuerdan, en la lección anterior estuvimos viendo y analizando las características de distintos tipos de texto y uno era el periodístico. Ahora vamos a enfocarnos dentro de este tipo de texto, ¿qué otros de tipo de texto hay? Bueno, aquí les dejé una especie de esquema de los tipos de textos periodísticos. Se dividen en tres géneros. Está el género informativo, el cual consiste en la noticia y el reportaje; el género de opinión, que está el editorial, el artículo, la crítica y la columna; y por último el género mixto o híbrido también, que es la crónica, el reportaje interpretativo y la entrevista. Empezando con los textos del género informativo. El género informativo consiste en aquel que informa sobre un hecho o un suceso actual. Son textos objetivos o directos y que ofrecen datos relevantes y de interés para el lector. En el caso de los textos de género informativo nos encontramos con dos tipos muy diferenciados que ya les mencionaba. La noticia. Este es un texto que informa de forma objetiva sobre un acontecimiento de actualidad. Y el reportaje. Se trata de un texto que de igual manera tiene un carácter informativo como la noticia, pero que ahonda de forma más profunda sobre el tema en cuestión, realizando una investigación más exhaustiva o profunda. Luego están los textos periodísticos de opinión. En un periódico también nos encontramos con textos de opinión, o también conocidos como interpretativos. Son textos en los que se hace una valoración subjetiva y personal de un hecho, evento o acontecimiento que ha tenido lugar. Esto de valoración subjetiva o lo subjetivo tiene que ver, según la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, dice que lo subjetivo es perteneciente al modo de pensar o de sentir de una persona, es algo propio de cada quien. Así pues, dentro del género de opinión, también nos encontramos con diferentes tipos de textos periodísticos, como los siguientes. Está el editorial, el cual recoge la opinión general del periódico o el medio de comunicación, atiende a un hecho concreto de la actualidad y ofrece un punto de vista subjetivo, pero que engloba todo el medio. El artículo de fondo. Este tipo de texto del género periodístico está firmado por el autor, quien interpreta y valora los acontecimientos desde su visión particular. La crítica. Dentro del análisis del mundo cultural abundan los textos críticos. Se pueden hacer críticas de música, de cine, de literatura, de arte, de teatro, etcétera. Aquí lo que hace el crítico es dar su opinión sobre un tema específico, por tanto, es un texto más especializado y para un sector más concreto. ¿Por qué más especializado? Porque al dar yo una crítica de música, de cine, de literatura, de arte, de teatro, de lo que sea, significa que yo soy experto o conozco suficiente y a profundidad de ese tema. Entonces, esa crítica va a ser más comprensible y más directa para aquellos que también conocen de ese tema. Si estoy haciendo la crítica de una película, es porque yo conozco de cine, de cinematografía, tengo nociones de la película que estoy criticando y se va a hacer más entendible para aquellos que también tienen esos conocimientos previos. La columna. En los periódicos también abundan las columnas, que son los textos subjetivos que suelen ser elaborados por escritores que colaboran con el periódico y que hablan sobre un tema de actualidad con un estilo más literario. Luego está el género mixto o híbrido. Estos son textos en los que se mezclan elementos informativos, una intención de dar a conocer información y al mismo tiempo opiniones o interpretaciones subjetivas, es decir, propias de quien está escribiendo eso o del autor. Aquí tenemos la crónica, que se trata de una noticia, la cual presenta de forma ampliada y donde el redactor informa sobre el suceso en cuestión, pero también ofrece su punto de vista o sus opiniones. La crítica. Aquí puede incluirse el género de opinión o mixto, dependiendo de cómo el redactor la aborde. Si el crítico decide incluir aspectos informativos sobre la obra en cuestión y después dar su opinión sobre la misma, entonces es un género mixto o híbrido. Si solo da su opinión, entonces solamente tenemos que es un género de opinión.
Luego está el reportaje interpretativo. Este es un tipo de texto y periodístico que es muy habitual en el periodismo de investigación. En estos reportajes no se está tan vinculado a la actualidad, sino que se pueden investigar hechos sucedidos, en otros momentos de la historia, pero con una motivación de informar de nuevo sobre el mismo y ofrecer otro punto de vista sobre el suceso. Yo tomo, por ejemplo, un acontecer que tuvo lugar hace 30 años y hago un reportaje interpretativo de ese suceso en la actualidad y doy o ofrezco un punto de vista mío acerca de ese suceso. Luego está la entrevista. Es un tipo de texto en el que se relata una conversación mantenida entre el periodista y una persona destacada o importante en el momento, como un famoso o algún político. Es un género híbrido porque ofrece información de actualidad, pero además permite conocer el punto de vista del entrevistado y sus opiniones personales. Entonces, estos 4 serían pertenecientes al género mixto o híbrido, donde se da información, se mezcla esto de informar y también dar opiniones o interpretaciones subjetivas o propias de la persona. Y bueno, esos serían todos los tipos de texto periodísticos. Y está aquí la bibliografía de donde saqué toda la información que expuse anteriormente para que si deciden consultarla o ahondar más en dicho tema. Les agradezco mucho por su atención y espero que este haya sido pues un poquito de mayor utilidad para que puedan profundizar más en el tema. Les animo a que sigan en sus actividades y pues ahí estaremos mi compañero y yo revisándoles y dándoles retroalimentaciones de ser necesario. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego.